Bienvenido a una lección más sobre la Biblia. El título de nuestra lección es Sabio en tu propia opinión. En las diversas ocupaciones que tenemos, todos hallamos alguna manera de realizarlas. Si alguien nos pidiera que limpiemos una casa, cada una de las personas que me escucha tendría una forma de hacerlo. Quizá algunos empezarían por barrer, otros por desempolvar los muebles. Cada uno tendría un producto de limpieza favorito para aplicar a los pisos, los baños, o quizá ningún producto, y preferiría hacerlo solo a la antigua. Si además hiciéramos el ejercicio de observar y documentar la limpieza llevada a cabo, cada persona empezaría por un lugar distinto de la casa. Somos individuos, por lo tanto nuestras ideas son distintas. Esta verdad aplica para toda actividad en la que nos involucremos. Con el tiempo, si prestamos atención a la manera en la que hacemos las cosas, vamos mejorando la cantidad de tiempo que nos toma realizar algunas tareas y el esfuerzo dedicado a ellas. En lo que se refiere a las distintas áreas de la vida, en los diversos roles o papeles que debemos llevar a cabo, hay padres de familia que están auténticamente convencidos que no existe nada más que hacer a la rutina que tienen. No existe mejor modo de ser papá o mamá, según ellos. De igual manera, ¿cuántos trabajadores o profesionales han llegado a un sitio de comodidad donde según ellos no deben cambiar nada, pues son los mejores en la profesión o oficio que realizan? Pero subiendo un escalón más, está el área de la vida espiritual, en general, el área más importante de todas, por cierto, en la que también nos encontramos con esta actitud. Cuando la persona está decidida a que no tiene materia alguna que modificar, porque las cosas las hace a su manera, y seguramente esa es la correcta. Ya es lo suficientemente justo, santo, perfecto y cercano a Dios. Proverbios capítulo 3 y versículo 7 nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Encontramos en el libro de Proverbios, en esta cita, una prohibición: no seas sabio en tu propia opinión. Aplicando mi regla favorita de interpretación de la Biblia, por cierto, es mi regla personal de interpretación, usted no la encontrará en algún libro. Cuando Dios dice no, los hombres decimos sí. Usando este pequeño principio de comprensión de las Escrituras, considerando que este mandamiento aparece en forma restrictiva o prohibitiva, significa que es una tendencia carnal del ser humano el incurrir en esta conducta, en la necia mentalidad de creernos muy inteligentes, atinados en lo que hacemos y decidimos hacer. No permitimos que nos aconsejen o nos recomienden qué hacer o qué comportamiento cambiar. Lo más espeluznante, no se lo permitimos ni al mismísimo Dios. Esta mentalidad comienza a aparecer en muchos a muy temprana edad, en la niñez. Desdichadamente es bastante común que permee tanto en el carácter y personalidad que se va extendiendo a la juventud, edad en la que ya está solidificada. Como consecuencia natural y lógica, este pecado se fosiliza en la adultez y ni hablar del estado al que se puede llegar en la vejez si esta conducta nunca se corrigió. El riesgo de creernos sabios siempre estará allí. Si tenemos la bendición de no estar en esta condición, debemos ser siempre autocríticos y reconocer que en varios periodos de la vida lucharemos con esta enfermedad del espíritu. Si se lo permitimos, padeceremos de ella con frecuencia. Pero aun si somos muy cuidadosos, quizá no nos volvamos enfermos crónicos en creernos sabios en nuestra propia opinión, pero puede que la suframos en los momentos más importantes, cuando más debíamos buscar orientación o dirección de Dios. ¿Cuál es la medicina? Pues el versículo no lo dice. Teme a Jehová. Afortunadamente, Proverbios 3:7 nos da la medicina a este pecado. En teoría es simple, como ya lo dije, teme a Jehová.
Se refiere esta expresión a la reverencia y respeto máximo, como el que no tenemos en relación a ninguna persona, ni siquiera a nuestros padres o la persona a la que creamos deberle más dinero, ayuda o dedicación, ya que todo lo bueno en nuestras vidas, todo lo que consideramos de valor y hasta de lo que no nos damos cuenta, no cabe duda que es a Dios, al Creador al que le debemos tener agradecimiento y respeto total, en primer término, porque ¿quién mejor para comprender lo que pensamos, sentimos y combatimos, sino el Ser Supremo, que conoce nuestras mentes, intenciones y faltas? En segundo lugar, si aún no comprendemos esto, por la sencilla razón que Él así lo decide. ¿Cuál es el segundo medicamento? Apártate del mal. Cuando de manera natural o automática somos llevados a evaluar cualquier situación ante el respeto a Dios, la probabilidad de perjudicar a alguien más y a nosotros mismos se reduce grandemente, porque no estaremos pensando solo en la diversión o placer instantáneos, o en lo ventajoso que sería algo para mi beneficio. Ahora, al pasar una decisión por el filtro de la sumisión a Dios, nuestra relación con Él será lo más importante. El resultado será ser dichosos en nuestra condición o estado. Pero pasando al segundo medicamento, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Nos señala la segunda solución al problema de la autoexaltación del intelecto, el cual es alejarnos del pecado, de situaciones, lugares, circunstancias que nos harán más propensos a cometer un acto que nos alejará de Dios, del cual nos arrepentiremos, pecados que lastimarán a otros y a nosotros también. El ejemplo bíblico. Afortunadamente para nosotros, pues existen varios ejemplos de esta actitud carnal y sus consecuencias, pero solo analizaremos uno. Quiero que pensemos en el relato bíblico. Espero que sea muy conocido por todos, pero si aún no lo es así, tomaremos suficiente tiempo para que sea comprensible. Me refiero a la historia de la vida de Sansón, uno de los jueces conocidos en el libro del mismo nombre. Encontramos este relato en el capítulo 13. Comenzamos a conocer el nacimiento de Sansón. Recordemos, en esta etapa de la historia, los hijos de Israel, por su desobediencia, son dejados bajo conflicto con otro pueblo formado por los filisteos. Este conflicto dura 40 años. El padre de Sansón, de nombre Manoa, junto con su esposa, tienen la visita del ángel de Jehová. El mensaje que les lleva es que, a pesar de la esterilidad de la esposa de Manoa, ella tendría un hijo, indicándole a la madre que su hijo sería nazareo, es decir, dedicado o consagrado al servicio a Dios desde su nacimiento. Entre las condiciones que se explican por medio del ángel es que no pasaría navaja sobre su cabeza, la cabeza del niño. ¿Qué es nazareo? De acuerdo a lo que el libro de Números narra en el capítulo 6, de los versículos 1 al 5, se nos da más detalles de lo que significaba ser nazareo. Concretamente, abstenerse de vino y de sidra, no beber vinagre de vino ni sidra, ni ningún licor de uvas, comer uvas frescas ni secas, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo. La persona considerada nazareo no lo comería. Se reitera que no pasaría navaja sobre su cabeza, debía dejar crecer su cabello. No podía contaminarse cuando algún pariente moría, ni aun por su madre o padre. Inclusive, si alguien moría súbitamente, debía seguir un procedimiento para purificarse. Estas, entre otras especificaciones que se encuentran en este capítulo 6 del libro de Números. El mensaje principal es que esta persona debía estar apartada del pecado y dedicada solamente al servicio a Dios. La debilidad de Sansón. Al igual que nos ocurre a nosotros, el relato de la vida de Sansón arroja varios problemas de conducta. En el capítulo 14 del libro de Jueces se presenta la inclinación de este hombre
Sansón, por las mujeres, como lo escucha, en plural, pero no solo varias mujeres, sino por mujeres que de ninguna manera debía estar pretendiendo o cortejando, porque le creaban un enorme conflicto de intereses, al ser mujeres del pueblo del cual se supone debía salvar o rescatar a sus compatriotas. Llega a tal grado su desapego a su voto que le pide a sus padres su aprobación para tomar por mujer a una de las hijas de los filisteos. Sus padres tratan de hacerlo entrar en razón, recordándole que debe fijar su atención en una de las hijas de Israel, pero la respuesta de Sansón es semejante a la que se obtendría de un jovencito. Al final del versículo 3 del capítulo 14 sus palabras fueron: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Le habló así a su propio padre Sansón. Él no aporta ningún tipo de justificación racional, aún menos motivo espiritual por el que solicita esto de sus padres, más que el puro afecto o gusto. Se deja gobernar Sansón por lo que sus ojos y su gusto subjetivo le indican que tiene que hacer. El juez, ocupado en asuntos sin importancia, aún en su insensatez, Dios utiliza esta situación para juzgar a los filisteos. Siempre Dios corrigiendo lo que arruinamos. Pero volviendo a Sansón y su actuar. El capítulo 14 del libro de Jueces relata claramente cómo en relación a esta mujer que encontró en un lugar llamado Timnat, Sansón comienza a faltar a sus votos de nazareo, contaminándose con el cuerpo de un león muerto, comiendo miel de un panal que se encontraba en el cuerpo del león, pues se supone que no debía tocar nada así, ni mucho menos comer de algo que estuviese cerca de este animal, lo cual Sansón hizo sin vacilar. El versículo 10 nos indica cómo Sansón sigue la costumbre de los jóvenes y organiza un banquete con ellos. Sansón los reta, apuesta, en otras palabras, a través de un enigma. El enigma era: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. El desafío consiste, según Sansón, en que ninguno de ellos adivinará la respuesta, y estos, a su vez, amenazan a la primera mujer que Sansón había escogido para que ella averigüe la respuesta, engañándolo, y si no lo hacía así, estos jóvenes la quemarían a ella y a su familia. Por supuesto, esta mujer, afligida, como no podía ser de otra manera, trata durante 7 días de sorprenderlo y encontrar la respuesta. Lo presiona hasta que se obtiene la respuesta. Es decir, ya acá encontramos un precedente de la debilidad de Sansón, precedente que resultaba de su búsqueda de relaciones con mujeres con las que no debía estar, haciendo su trabajo por mera casualidad. Las circunstancias hacen que los filisteos asesinen a esta mujer, según el relato del capítulo 15. Sansón y su insistencia en envolverse con una pareja cuyas costumbres, cultura y estilo de vida eran diferentes a los del pueblo de Dios, al punto que su suegro, sin ningún tipo de recato, le quita la mujer que Sansón había escogido y le ofrece a la hermana menor de una manera tan descarada, en la que, según el versículo 2, su supuesto suegro le pregunta a Sansón: ¿No es más hermosa que ella? Tómala pues en su lugar. Todo esto provoca una serie de comportamientos carnales que llevan a Sansón a matar a muchos filisteos. Una vez más encontramos que aún en la necedad de Sansón, Dios utilizaba cada consecuencia de sus actos pecaminosos para liberar a los israelitas de los filisteos. De 1000 de ellos, para ser exactos. Esa fue la consecuencia de su aventura: 1000 muertos, según el versículo 15 y 16. Al final del capítulo, en el versículo 20, se afirma que Sansón tuvo 20 años para juzgar a los israelitas en los días de los filisteos, lo que significa que este hombre tuvo 20 años de oportunidades para enderezar el camino, su camino, cosa que nunca hizo. El juez sigue buscando problemas. El capítulo 16 comienza contándonos cómo Sansón va a otro lugar, Gaza. Nuevamente se deja llevar por los deseos de sus ojos. Pone su atención en una mujer, según el relato, una ramera. Y tomando las palabras literales del versículo 1, se llegó a ella. Esto en referencia a Sansón. Inconcebible actitud,
y estilo de vida de un hombre que debía estar apartado del pecado y consagrado a Dios. Pero no termina su desviación allí, ya que el versículo 4 introduce a una tercera mujer, Dalila. No obstante, estoy seguro que usted cree conocer la historia. Siempre le recomiendo leer los capítulos que estudiemos, analizarlos detenidamente. Hay demasiada información en ellos, de modo que usted pueda comprobar si lo que comento en estos videos es correcto, pero sobre todo, extraer de estos capítulos más información beneficiosa para su vida. Amor a tercera vista. Continuando con nuestros análisis, se dice en este relato que Sansón se enamoró de Dalila. Sabiendo esto, los príncipes de los filisteos le encomendaron a ella que lo engañara, para que entonces informase del secreto de su gran fuerza. Por cierto, menciono la característica de su fuerza, porque estoy convencido primero que todo, que no se trata de su propia fuerza, sino de una capacidad sobrenatural obsequiada por Dios. Retomando el asunto, los filisteos se acercan a Dalila con la promesa de dinero a cambio de cumplir con la misión requerida, por lo que esta mujer le habló con las palabras más suaves a Sansón, que encontramos en el versículo 6, capítulo 16. Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Sansón responde a esta solicitud con mentiras, jugando con la paciencia de Dios. De la interacción entre Sansón y Dalila en los siguientes versículos del capítulo 16, podemos concluir que este hombre, este juez, estaba tan cegado por lo que él consideraba su propia inteligencia, su seguridad era tal en la fuerza que Dios le había concedido tener, que entra al juego con esta mujer. Pareciera un juego de seducción. Piénselo. ¿Por qué la mujer a la que uno ama le preguntaría semejante cosa? Imagine que nuestra pareja nos diga, ¿en qué consiste el éxito que tienes? ¿Y cómo podría controlarte para que estés indefenso, sin escape? Nadie en sus cabales respondería a esa pregunta, porque ninguna persona que busque mi bienestar preguntaría algo por el estilo. Es muy probable que la vida alocada y desenfrenada que Sansón vivía le haya hecho pensar en esto como una práctica normal de coqueteo desinhibido y torcido. Conversación adecuada seguramente para un tipo de interacción con lo que ahora conocemos como una dama de compañía. De ninguna otra forma puedo llegar a entender cómo una pareja de esposos podría llegar a tener una conversación ni remotamente parecida a la que tuvieron Sansón y Dalila. ¿Violencia emocional o psicológica? La Biblia detalla más intentos de Dalila para persuadirlo. Sansón le miente en cada intento, pero al igual que con la primera mujer, el versículo 16 nos dice que Dalila le presionaba cada día, le importunaba, hasta que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Para los que creen que la violencia emocional y psicológica, el maltrato, solo fluye del hombre a la mujer, un análisis objetivo en cualquier pareja dará el mismo resultado. Tanto hombres como mujeres pueden llegar a utilizar sus palabras y los sentimientos de afecto del otro de tal manera que hagan que su existencia sea una carga pesada de sobrellevar. Lo lamentable de esta situación es que Sansón voluntariamente se sometía a esta situación, porque no solo podía, sino debió haber dejado esa relación. Nunca tuvo que entrar en una relación de ese tipo. Desprecio al llamado divino. Finalmente Sansón descubre su corazón según el versículo 17, con estas palabras: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Lo más triste de estas palabras es que confirman que Sansón estaba bien enterado de su historia, inclusive antes de nacer. De estas palabras podemos inferir que sus padres tomaron tiempo suficiente para contarle cada cosa que había ocurrido, y cómo su destino era tan especial al extremo que el ángel de Dios fue el mensajero de tan buena noticia al ser su madre estéril. Sansón por supuesto que sabía el enorme privilegio que gozaba,
al punto de ser apartado del pecado para el servicio a Dios. Aún así, nada de esto le importó. Volvamos al relato. Dalila claramente se da cuenta que logró su objetivo y llama a los principales de los filisteos. El grado de dominio que Sansón permitió que ella tuviese sobre él se demuestra en el versículo 19, ya que durmió sobre las rodillas de Dalila para que alguien más lo rapara. Ni siquiera sintió cuando las 7 quevejas de su cabeza fueron rapadas. Hay otros detalles de esta historia que nos enseñan pormenores de lo que ahora hemos escuchado denominar relación tóxica, que precisamente fue la que tuvieron Dalila y Sansón, sobre todo de parte de Dalila. Pero no hago énfasis en estos detalles ya que creo que a pesar que están allí, es más importante analizar la responsabilidad que conlleva consigo el tener una relación con Dios y aún así despreciarla, como lo era el llamamiento de Sansón para estar consagrado. Esta vez saldré como las otras. El relato nos conduce al punto donde es innegable que Sansón se creía sabio en su propia opinión. Pues cuando Dalila lo despierta como lo hizo en las ocasiones previas, lo que pasó por la mente de este juez fue: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Lo encontramos en el versículo 20. Sin embargo, la penosa realidad es que él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dios guardó su palabra, su pacto. El voto como nazareo de Sansón fue guardado no de parte de Sansón, sino por Dios. Solo hasta que la última señal de este voto seguía presente, es decir, su cabello. Sansón ya había incumplido de manera abundante con una vida de inmoralidad, promiscuidad, insensatez y demás cuestiones que hemos visto. El 99% del pacto ya había sido quebrantado de parte de Sansón. La última gota dejó en evidencia que Sansón se había decidido a abandonar a Dios. Por ello es hasta este momento que Dios entrega a Sansón a las consecuencias que sus actos merecían. Los filisteos lo aprendieron, le sacaron los ojos, lo llevan a Gaza, lo atan con cadenas para que muriera en la cárcel. Un hombre en desgracia. ¿Cómo evitar ser sabio, en mi propia opinión? Regresando a los versículos en Proverbios capítulo 3, desde el principio de este capítulo, Dios nos recuerda que no debemos olvidar su ley. Sus mandamientos tienen que estar en nuestro corazón como principios rectores para nuestro actuar. Debemos echar mano de la misericordia y la verdad. Nuestra confianza no debe estar en las capacidades que Dios nos ha dado, como en el caso de Sansón en su fuerza, sino más bien confiar en que Jehová nos guiará. Confianza con todo nuestro corazón. No apoyarnos en nuestra propia prudencia. Buscar a Dios en toda decisión, en toda área de la vida, para que sea Él quien vaya arreglando, enderezando nuestras veredas, al honrar y reverenciar a Dios, apartándonos del mal. Él nos hará estar en paz de la manera descrita en el versículo 8. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Recobrando la cordura. Volviendo a la vida de Sansón, los versículos finales del capítulo 16 de Jueces confirman muchos principios bíblicos. Sansón sufre por un poco de tiempo más la humillación y derrota por manos de los filisteos. Además de estar preso, ciego y encadenado, le sirve de juguete, de diversión. Se burlaron de él una y otra vez. Fue escarnecido. Entre los últimos actos de Sansón encontramos una conversación como las miles que debió haber tenido con su Dios. En el versículo 28, una oración que provino completamente de su incapacidad, de su estado total de debilidad y ahora sí dependencia de Dios. En contraste, la arrogancia y altivez de los filisteos, creyéndose vencedores, les llevó a burlarse de Dios, también dando honra a su ídolo Dagón. Todos estos factores dieron como consecuencia que Dios escuchara a Sansón y una última vez le permitiera ser utilizado para lo que debió haber hecho desde el principio, salvando a sus compatriotas de la mano de los filisteos. Dios nos ayude a recordar estas palabras. Proverbios 3, 7, 8.
No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.